En el mundo de la ciencia y la tecnología, una revolución está en marcha. Sus límites son imposibles de imaginar. Su impacto será profundo en la sociedad y en nuestras vidas. La conquista de un universo infinito y a la vez diminuto está abriendo asombrosos espacios a la investigación y al conocimiento. Sus aplicaciones abarcan desde los productos de uso diario hasta desarrollos que podrían transformar la existencia humana. La revolución crece, se multiplica, se acelera. Todo esto se puede resumir en un solo término: nanomateriales. Nos referimos a la nanotecnología como la ciencia de lo pequeño o la revolución tecnológica hacia lo pequeño. ¿Pero a qué deberíamos considerar pequeño? Hola, te llamo en un rato. Hace no muchos años atrás, esto lo era. Pequeño nos puede parecer el diámetro de un cabello humano, pero tendríamos que reducir decenas de miles de veces ese tamaño para llegar a los dominios de la nanotecnología. Para hablar de nanotecnología, primero hay que definir lo que es un nanómetro. Nanómetro es la 1000.000.000ª parte de un metro. ¿Cómo se puede imaginar esto? Agarren ustedes una regla y en la distancia de 1 milímetro, entre las dos rayitas de 1 milímetro, dibujen 1.000.000 de rayitas. Ese millón de rayitas X espaciadas dentro del milímetro van a estar separadas un nanómetro. ¿Qué quiere decir entonces nanotecnología? Nanotecnología son las ramas de la ciencia y de la tecnología que, trabajando juntas, desarrollan nuevos materiales y nuevos dispositivos aprovechando propiedades atómicas y moleculares a escala de los nanómetros. ¿Qué relación hay entre una nanopartícula de oro, una pelota de fútbol y nuestro planeta? Una relación de proporciones. La pelota es la misma cantidad de veces más chica con respecto a la Tierra que la nanopartícula de oro en relación con la pelota. En esa escala mínima de la nanopartícula, ¿los materiales son los mismos que conocemos en volúmenes visibles? ¿Qué cambia cuando hablamos de dimensiones de unos pocos átomos? ¿Qué son los nanomateriales? Cuando un sistema tiene unos pocos átomos, y cuando hablamos de pocos son centenares o miles, las propiedades de los sistemas y las partículas cambian totalmente. Las propiedades magnéticas, las propiedades ópticas, las propiedades eléctricas y aún las propiedades químicas, por ejemplo las propiedades catalíticas, son totalmente distintas. Ahí nacen o tenemos los nanomateriales. Así que los nanomateriales son aquellos en los cuales introducimos nuevas propiedades, introduciéndole nanosistemas. Acá traje un ejemplo, que esto es una cosa absolutamente experimental todavía, pero esto es un hormigón. Los hormigones, como no se flexionan porque se fracturan, se rompen. Ahora, este hormigón tiene una capacidad de flexión muy alta, es decir, 10 veces más que un hormigón común. ¿Y por qué? ¿Cuál es el secreto? Y el secreto son nanotubos de carbono, que se incorporan en el proceso del hormigón, forman una estructura y hace que este material sea mucho más elástico que el material tradicional. Durante una histórica conferencia en 1959, el físico Richard Feynman pronosticó que cuando se pudieran fabricar y manipular materiales de dimensiones atómicas o moleculares, se harían importantísimos descubrimientos. Unos 40 años después, quienes trabajan en nanotecnología están poniendo en práctica muchas de las ideas propuestas por Feynman, y muchas otras que hace 50 años atrás eran simplemente inimaginables. Actualmente, alrededor del mundo, científicos de distintas áreas utilizan micro y nanotecnologías con aplicaciones que van desde la introducción de mejoras en productos de uso diario hasta el desarrollo de innovaciones que den respuesta a desafíos que enfrenta la humanidad. Se denomina ciencia horizontal al trabajo interdisciplinario entre profesionales de distintas áreas que forman un equipo de trabajo. En la actualidad, los grandes problemas que están pendientes de solucionar en la ciencia se tienen que abordar de una manera interdisciplinaria y de esa manera el impacto
la solución va a ser mucho mayor. En la actualidad se comercializan varios artículos desarrollados utilizando nanotecnologías. Solo en el área de salud y de belleza en 2006 ya existían en el mercado mundial 125 productos. Los más comunes, cosméticos con nanopartículas para favorecer su absorción y pantallas solares. También se utilizan nanotecnologías en la producción de componentes electrónicos, en el procesamiento y envasado de alimentos, en prendas con telas antimanchas, antiarrugas o con protección ante los rayos UV, en pinturas que resisten el rayado o en artículos deportivos como en raquetas de tenis o palos de hockey. Pero las nanotecnologías, además de utilizarse en el desarrollo de productos masivos, también tienen una participación fundamental en el desarrollo de infinidad de otras aplicaciones, muchas de ellas inimaginables hasta hace poco tiempo atrás. En el área de producción y almacenamiento de energía, se trabaja en nuevos desarrollos de celdas de combustible o sólidos ligeros nanoestructurados que tienen el potencial para almacenar eficazmente el hidrógeno. También se desarrollan nuevas celdas solares de mayor eficiencia y menor costo. Además, el uso de nanotecnologías en la mejora de sistemas de aislamientos, en el transporte y en los sistemas de iluminación más eficaces permitirá fuertes ahorros de energía. Por otro lado, el medio ambiente se beneficiará del uso de nanotecnologías, por ejemplo, aplicadas a la recuperación de efluentes líquidos o para optimizar la eliminación de gases contaminantes. En los sectores agrícola y ganadero, se difundirá el uso de nanocápsulas para la administración de pesticidas, fertilizantes y otros agroquímicos en forma más eficiente. Nanosensores se emplearán para monitorear las condiciones del suelo y el crecimiento de los cultivos o para detectar agentes patógenos en plantas y en animales. Las tecnologías de la información, por su parte, se verán revolucionadas por la nanoelectrónica o electrónica molecular. La nanotecnología permite crear nuevos materiales, dispositivos y sistemas mediante el control de la materia en esa escala diminuta del nanómetro. Pero para trabajar en esa escala es necesario ver los átomos y poder manipularlos, algo que se logró a partir de 1981 gracias a la aparición del microscopio de barrido de efecto túnel y sus técnicas derivadas. Bueno, el microscopio de efecto túnel es el primero de una familia de microscopios que se basan en utilizar una punta afilada para obtener imágenes de superficies. La idea básica es simplemente acercar esta punta a distancias muy próximas de la superficie, barrer esta superficie lateralmente y de esa manera ir relevando una cierta información que a uno le interesa. En el caso del microscopio de efecto túnel, que entre toda esta familia es el único que nos da resolución atómica, que nos da imágenes de átomos y moléculas y de defectos de forma individual, lo que ocurre a nivel microscópico, cuando si uno lo imagina a nivel microscópico, lo que va a tener es que la punta se encuentra muy próxima a la superficie, pero sin tener un contacto mecánico con la misma. Lo que se hace es polarizar, poner una diferencia de voltaje entre la punta y la muestra, y eso es suficiente para que se establezca una corriente eléctrica, una corriente de electrones, y eso se debe a un efecto que ocurre en el mundo microscópico, que se llama efecto túnel, que permite que estos electrones salten de punta a muestra a través del vacío. Otra de las características de este microscopio que lo hacen absolutamente maravilloso es que tiene la capacidad no solo de observar, de crear imágenes de átomos y de moléculas en forma individual, sino que además uno puede moverlos a estos átomos y puede disponerlos de una manera, formando, por ejemplo, en este caso un arreglo circular o un arreglo hexagonal o un arreglo triangular. Es, por lo tanto, el microscopio una herramienta realmente única y una herramienta ideal para trabajar en el mundo de la nanociencia, porque te permite justamente llevar a cabo el objetivo, la idea es esencial, que es la de crear objetos de tamaño nanométrico de manera prediseñada. El microscopio de efecto túnel permitió ver la materia a escala atómica y, en consecuencia, actuar sobre ella. Es el momento de conocer las dos formas de fabricación o los dos enfoques de la nanotecnología. Cuando hablamos de métodos de fabricación o de producción de objetos o dispositivos nanotecnológicos, hay dos aproximaciones o dos metodologías. De arriba hacia abajo, ir achicando los dispositivos, que se llama top-down en el inglés, que quiere decir ir reduciendo las dimensiones cada vez más hasta llegar a tener transistores en los chips cada vez más pequeños.
La otra metodología de construcción o fabricación de objetos es de abajo hacia arriba, bottom-up, que quiere decir ir sumando o agregando moléculas en forma muy controlada para construir objetos precisos. Estas son técnicas que bueno, actualmente están en proceso de investigación, en algún momento pasarán a escala industrial y van a permitir construir los chips del futuro. ¿Cuándo fue que se inició ese camino hacia la reducción de tamaño, la miniaturización, el llamado de arriba hacia abajo? En los años 40 existían radios de válvula como esta. En 1947 se inventó el primer transistor y uno de sus resultados fue esta pequeña maravilla, la radio de transistores. Pero se considera que la carrera de la miniaturización empezó en 1958, cuando se presentó el primer circuito integrado. Desde fines de los 50, la microelectrónica fue incorporando cada vez más transistores en un mismo chip. En 1965, uno de los fundadores de Intel, Gordon Moore, predijo que el número de transistores que podrían integrarse en un chip se duplicaría cada 18 meses. Esta llamada ley de Moore fue cumpliéndose en forma aproximada, pero también fue casi un objetivo autoimpuesto por los fabricantes. El primer procesador de Intel apareció en 1971. Era el modelo 4004 con 2250 transistores en su interior. Actualmente, un solo chip puede contener decenas de miles de transistores y son comunes los microprocesadores con tecnologías multicore de más de 1.000 millones de transistores. Pero, ¿cuál será el límite por este camino de arriba hacia abajo? ¿Cuál será la barrera de esta miniaturización y qué sucederá cuando se alcance? Cuando hablamos de la microelectrónica y de estos chips, estamos viendo que para el año 2021 se va a terminar, digamos, esta reducción de escalas de tamaño que predice la ley de Moore. Pero ya va a haber problemas en el año 2018, siguiendo la ley de Moore, cuando se llegue a transistores de arquitecturas de 16 nanómetros. ¿Por qué va a haber problemas? Porque en esas arquitecturas va a estar tan concentrada la energía en pequeñas dimensiones que vamos a tener que sacar mucho calor de los chips de las computadoras. Bueno, cuando se llegue a esta etapa, alrededor del año 2020, no va a quedar otra posibilidad que empezar a fabricar nuevos chips de nanoelectrónica de abajo hacia arriba, bottom-up. Esto va a permitir entrar en una nueva era de nanoelectrónica, de dispositivos más pequeños y probablemente más innovadores que los que están actualmente. Todo lo que nos rodea está compuesto por átomos, incluso nosotros mismos. A partir de los átomos se pueden construir nuevas estructuras, materiales funcionales o nanopartículas para distintas aplicaciones. Pero en 1 miligramo de materia hay miles de millones de átomos. Manipulándolos uno a uno, el tiempo que nos llevaría a construir algo sería incalculable. ¿Cómo se construye entonces átomo por átomo? Bueno, la segunda aproximación a la nanotecnología es la de empezar a fabricar objetos desde abajo hacia arriba, o lo que se llama la aproximación bottom-up. Recordemos que la nanotecnología, al trabajar en la escala del nanómetro, está en una escala intermedia entre los objetos cotidianos y los átomos y moléculas. Entonces, para una persona que trabaja con átomos, un nanómetro son 10 átomos puestos uno al lado del otro. Entonces, el desafío para la gente que viene desde abajo hacia arriba, para el bottom-up, es el de tomar los átomos, conocer sus reglas de combinación entre ellos, hacer química o física en la escala atómico-molecular y construir objetos cada vez más grandes. La aplicación de nanotecnologías revolucionará las industrias, las ciencias y tendrá un enorme impacto en la vida moderna. ¿Qué avances permitirá la nanotecnología en la industria automotriz? ¿Cuáles serán las innovaciones que conoceremos en los próximos años? En los automóviles del futuro los parabrisas no se ensuciarán porque serán autolimpiantes. Tampoco se empañarán y además podrán regular la luz que proviene del exterior filtrando la radiación. Materiales como nanotubos de carbono podrán aumentar la eficacia de los paragolpes y a la vez reducir el peso de los vehículos. En lugar de focos, el coche tendrá lámparas extremadamente planas compuestas de nanoláminas lumínicas. En el interior, los asientos, revestidos con nanopartículas de carbono o grafito, serán totalmente ignífugos. Los autos tendrán una serie de nanosensores con distintas funciones, entre otras,
detectar a distancia hasta ínfimas trazas de hielo sobre el camino. En los catalizadores que se encuentran en los caños de escape, ya se utilizan nanopartículas metálicas para optimizar la destrucción de gases contaminantes. Las pinturas del exterior, también por la acción de nanopartículas, harán que la superficie repela la suciedad y que sea imposible de rayar. Otra posibilidad que se estudia es la de experimentar con pinturas diseñadas con nanotecnología que pueden actuar como células solares y recargar la batería del vehículo mientras está estacionado. El conjunto de estas novedades permitirá la producción masiva de vehículos más prácticos, seguros, livianos, más ecológicos y más económicos. Vimos algunos ejemplos de aplicaciones de las nanopartículas, pero ¿cómo se fabrican y cuáles son sus propiedades? Se construyen típicamente con procedimientos que son los que se usan en la industria química, precipitación, aerosoles, llama, síntesis coloidal, síntesis de polímeros, una serie de procedimientos que están muy bien estudiados y que son industriales. Y de hecho se fabrican nanopartículas por tonelada en este momento. Uno de los casos típicos es los caños de escape de los autos. En los caños de escape de los autos, para evitar que salgan gases tóxicos como monóxido de carbono o hollín, se ponen catalizadores de nanopartículas metálicas. ¿Cómo se sintetizan estas partículas? Típicamente se toman precursores químicos y después se hace un poco de cocina, si se quiere un poco de cocina molecular, y se obtienen, por ejemplo, en este caso, que son nanopartículas de oro, que son de color violeta, las mismas que hacía Faraday hace 150 años, se obtienen por un proceso muy parecido al que podríamos hacer en cualquier mesada de cocina. Bueno, en estas cocinas, nosotros los nanoquímicos somos los chefs. Imaginemos que con solo 5 gramos de un material obtenemos otro en cantidad suficiente como para cubrir la superficie del campo de juego de una cancha de fútbol. Lo que parece el sueño imposible de un fabricante es una posibilidad concreta. Una nanopartícula, al ser muy pequeña, tiene una gran proporción de átomos en su superficie, en su exterior. Tienen distintas propiedades, los átomos que están adentro de los que están afuera. Entonces, cuando uno fabrica uno de estos materiales, tiene que tener muy en cuenta qué sucede en la superficie, porque la superficie es determinante en las propiedades. En 1 gramo de este polvo hay 1000 metros cuadrados de superficie expuesta. ¿Qué es lo interesante de tener tanta superficie específica? Que podemos ir a un montón de aplicaciones muy buenas. Acá en la Comisión de Energía Atómica, por ejemplo, sintetizamos esferas de óxido de titanio que son muy porosas, absorben contaminantes y después nos ayudamos con la luz para destruirlos. Eso se llama fotocatálisis. Usamos la luz del sol y un nanomaterial avanzado para purificar aguas, por ejemplo. Imaginen si a partir de los átomos de carbono se pudieran crear nuevas estructuras y lograr un material 100 veces más resistente que el acero, pero también 6 veces más liviano y que nos permitiera utilizarlo en infinidad de aplicaciones. Podrán decir que soy un soñador, pero no soy el único. Otros ya lo hicieron. Entre todas las nanoestructuras que tenemos, que hay una gran variedad, cabe destacar los nanotubos de carbono y los fullerenos. Un nanotubo de carbono es un arrollamiento de un plano de grafeno sobre sí mismo para formar un tubo a escala nanométrica. Acá vemos un dibujo ampliado de lo que sería la estructura de un fullereno. Por ejemplo, acá vemos como una pelota de fútbol. En estos vértices están ubicados los átomos de carbono que conforman la molécula. Acá vemos cómo el plano original de grafeno, donde podemos imaginar a los átomos de carbono ubicados en los vértices de los hexágonos, se arrolla sobre sí mismo para definir un tubo a escala nanométrica que constituye un nanotubo de carbono. ¿Por qué son interesantes los nanotubos de carbono? Los nanotubos de carbono tienen propiedades mecánicas impresionantes, como por ejemplo la que vemos en esta imagen, donde podemos lograr que los dos extremos sean sujetos en el medio por una cadena unidimensional de átomos de carbono. Acá vemos una recreación de computadora de lo anteriormente mencionado, donde en esta simulación está dibujado lo que corresponde a una cadena de átomos de carbono de 8 átomos. Los nanotubos de carbono se emplean en productos nanotecnológicos que son de uso común en el mercado.
como las raquetas de tenis, más resistentes y livianas. También se estudia su utilización en prótesis que no causan rechazo. Pero además de su adopción para productos cotidianos, aplicaciones médicas o los nuevos horizontes que permitirá a la electrónica, el uso de los nanotubos de carbono ya trasciende la superficie de nuestro planeta. La nanotecnología y la microtecnología tienen un montón de cosas guardadas para usar en las misiones espaciales. Hay mucho por descubrir y hay muchas cosas que hoy ya se saben y ya se pueden fabricar que pueden traer muchísimas ventajas. Por ejemplo, en los sistemas espaciales se necesitan muchas cualidades importantes de los materiales, como una gran resistencia mecánica, como resistencia a la radiación, una gran disipación de temperatura, propiedades eléctricas, propiedades mecánicas, térmicas, son muy importantes en el espacio. Y la nanotecnología va a contribuir mucho en los próximos años con nanopartículas y con nanotubos. Los nanotubos de carbono que se pueden usar en fibras tienen una gran resistencia mecánica. Por ejemplo, una fibra de carbono común de las que se usan en los autos de carrera son aproximadamente 10 veces más resistentes mecánicamente que un acero, que un buen acero. Y una fibra de carbono hecha con nanotubos de carbono es 1000 veces más resistente que el acero. Y esto es una ventaja muy grande para todos los componentes de un satélite o de una aeronave, porque realmente se buscan materiales con mucha mayor resistencia y mucho menor peso. La síntesis en la obtención de nanomateriales es un punto clave de la nanotecnología, y sus aplicaciones solo son posibles cuando estos materiales son obtenidos con la forma, estructura y composición química deseadas. Y las dimensiones, claro. En este gráfico vemos relaciones de tamaño. A la derecha, entre los más grandes, el diámetro de un cabello o de un grano de polen o de arena. Y abajo, en el centro, decenas de miles de veces más pequeñas, las dimensiones de los materiales que deseamos obtener. Para producir nanomateriales se utilizan objetos similares a estos moldes, recipientes, coladores, pero claro, en tamaños que solo podríamos ver en un microscopio electrónico de efecto túnel, porque son unas 100.000 veces más pequeños que estos, y no son recomendables para cocinar. Aunque se utilizan, por ejemplo, para obtener nanotubos de óxidos magnéticos a partir de un método novedoso. De la misma forma que cuando cocinamos un flan, por ejemplo, necesitamos un molde. Bueno, para este caso se usa un molde, y el molde que se usa es una membrana de policarbonato en la cual tenemos poros pasantes que por supuesto no vamos a poder ver porque son muy pequeñitos. O sea, esta es una membrana de policarbonato porosa. Esa membrana de policarbonato porosa la ponemos en un portafiltros con un líquido alojado en una jeringa, la llenamos y tenemos un molde plástico que en los poros contiene un líquido con los iones, o sea, con la composición de los óxidos que queremos conseguir. Esa película plástica que ya tiene en su interior la solución que queremos, con los poros llenos de líquido, se ponen en un horno de microondas para evaporar la solución y nos van a quedar partículas en la superficie interior de los poros. Después de eso se ponen en un horno y como este es un plástico, se quema totalmente dando dióxido de carbono y agua y nos van a quedar los óxidos que buscábamos. La detección ultrasensible de moléculas es uno de los grandes objetivos en los que físicos, químicos, biólogos e ingenieros trabajan conjuntamente. Porque detectar e identificar una única molécula tendría aplicaciones de enorme interés para infinidad de áreas. En medicina, permitiría detectar cambios antes de que den lugar a enfermedades graves o irreversibles. Descubrir si algo o alguien estuvo en contacto con ciertas moléculas específicas podría resultar clave en investigaciones criminológicas, forenses o en cuestiones de seguridad. También podrían analizarse contenidos de compuestos en trazas minúsculas en problemas de contaminación.
¿qué otras utilidades podríamos encontrar al detectar e identificar una única molécula, además de las ya mencionadas? Este es un laboratorio de propiedades ópticas. Lo que hacemos es usar la luz para estudiar materiales y por otro lado también diseñamos materiales que pueden modificar la luz de la manera en la cual nosotros nos planteemos, lo busquemos. Una de las técnicas que hacemos aquí se llama espectroscopía Raman. La idea es que uno puede mandar luz sobre una muestra que tenga moléculas, que tenga un material sólido, líquido o gaseoso. Lo manda con un cierto color definido, para eso usamos láseres, y la luz que sale con un color corrido respecto al que entró. Y sale corrido porque las moléculas o el material están vibrando. Eso se viene haciendo hace muchos años. La novedad que surgió en los últimos 10 años, digamos, relacionada con los estudios de nanociencia y nanotecnología, es el hecho de que nosotros nos pusimos a estudiar materiales que son muy pequeños. Eso quiere decir que cualquier material que estudiemos tiene muy poca cantidad, muy poco volumen, muy pocas moléculas. Las tenemos que detectar, hemos tenido que desarrollar métodos para poder detectar poco material. Ese ha sido un desafío y lo que hemos avanzado nosotros, en paralelo con muchos laboratorios del mundo, es en desarrollar técnicas que se basan en agarrar materiales y hacer materiales con deformaciones de tamaño nanométrico, y eso cuando uno lo hace de ciertos materiales como oro o plata, eso funciona como una antena, de tal manera que uno puede mandar luz, esa antena amplifica la luz en su superficie, entonces uno puede poner una molécula sobre esa superficie y esa molécula va a sentir sobre sí un campo electromagnético, una intensidad de luz que es muchísimo más grande, y eso nos va a permitir hacer una detección mucho más sensible. Una aplicación de esta técnica se utiliza en nanodetectores de glucosa y de contaminantes en la agroindustria. Después de varios años de trabajo con grupos de químicos y bioquímicos de la Argentina, de La Plata y de Buenos Aires, hemos logrado desarrollar un nanosensor de glucosa. Lo que hicimos fue ensamblar sobre una nanopartícula de oro de 20 nanómetros de diámetro una enzima que se llama glucosa oxidasa, que responde a la presencia de glucosa y que está conectada mediante una molécula a la nanopartícula, y esa molécula funciona como un cable molecular. Nosotros podemos sensar a través de la espectroscopía de Raman cambios en ese cable, permitiéndonos saber si está conduciendo o no electricidad debido a la presencia o no de glucosa. Dado el tamaño que tiene y la manera en la cual lo podemos sensar, podemos pensar de introducir estos sensores para glucosa dentro de células y ver cuál es el comportamiento de la glucosa dentro de tamaños tan chiquititos como un micrón, ¿no? En la Argentina, excelentes profesionales, investigadores y científicos de distintas áreas trabajan en nanociencia y en nanotecnología. Como en cualquier área, se debaten políticas, presupuestos, objetivos, pero una cuestión es prioritaria: la formación de investigadores. Los que acepten el desafío tendrán infinitas posibilidades como parte de esta revolución científica y tecnológica que recién comienza. Para participar en todo lo que es nanociencia y nanotecnología, los jóvenes deberían estudiar carreras científicas o tecnológicas. Dentro de las científicas está la física, la química, la biología, matemática, ciencias de la computación, y en las tecnológicas diríamos todas las ramas de la ingeniería. En particular, la Comisión Nacional de Energía Atómica tiene institutos de excelencia para la formación de investigadores y tecnólogos, ya sea el Instituto Balseiro en Bariloche, el Instituto Sábato en Buenos Aires o el Instituto Dan Benninson. O sea, es muy importante, ya que la juventud nuestra es considerada a nivel mundial, nuestros investigadores, como muy creativos, que aprovechen a estudiar estas carreras que mencioné antes para participar de lo que yo llamo esta revolución silenciosa, que es la nanotecnología. En el próximo capítulo continuaremos con nuestro recorrido por el nanomundo. Hablaremos sobre una revolución que está llegando, la electrónica molecular. Aprenderemos qué son las micromáquinas y qué importancia cobrarán en nuestras vidas. Conoceremos la nanotecnología aplicada en los autos del futuro, en la industria espacial y en productos que utilizamos todos los días. Además, descubriremos juntos la importancia de los nanobiochips para detectar enfermedades y de las nanopartículas para combatir el cáncer, la manipulación de la luz y el sonido en la nanoescala. Y sobre todo, el presente y el futuro de la nanotecnología en la Argentina.